Buenos días. Nosotros somos el equipo 2, conformado por Isaac Martínez, Karen García, Natalia Navarro, Dana García, Ana Medina y Rodrigo Zárate. El día de hoy presentaremos el tema Promoción de lectura en adolescentes latinoamericanos. Veremos la importancia de este tema en el ámbito social y económico y nos daremos cuenta de cómo la lectura nos proporciona un nivel de conocimiento bastante aprovechable. También nos daremos cuenta de cómo una sociedad o cultura que no lee está en desventaja contra una que sí lee. ¿Sabía que más de la mitad de los jóvenes en América Latina y el Caribe no alcanzan con la suficiencia requerida en capacidad lectora al concluir la educación secundaria? El 52% de América Latina tiene el hábito de la lectura. Son más o menos 19 millones de personas. En México, en promedio, se leen 2.9 libros al año. Esto es una gran problemática para América Latina, ya que delimita tanto su conocimiento como su crecimiento. Además de que un 36% de estudiantes entre 10 y 19 años de edad de América Latina y el Caribe tiene problemas con la comprensión lectora. Pero, ¿por qué la mayoría de adolescentes latinos no leen? Dentro de este subtema se pretende explicar las razones del por qué a los adolescentes por lo general no les interesa leer. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué los adolescentes latinos leen menos que otras culturas? La resolución de estas preguntas son el propósito de este texto. Podemos proponer una comparación. Los niños y adolescentes latinoamericanos leen menos que los niños y adolescentes europeos. Hay un par de razones que se podrían llegar a considerar. La razón económica y la razón social. Las dos sumamente importantes y cruciales. Dentro de la razón económica podríamos evaluar que la lectura a lo largo de la historia no ha sido barata. No era sencillo para una familia pobre gastar en un libro que aparentemente no daría frutos pronto. También en la razón social nos encontramos con las siguientes razones. Latinoamérica no es una sociedad que culturalmente busque el conocimiento. La búsqueda de latinoamericanos por conocimientos técnicos sobre los conocimientos teóricos. En conclusión, Latinoamérica tiene razones para no ser una sociedad punta en lectura, pero no justificación para dejar la búsqueda del conocimiento. Hola, soy Rodrigo y vengo a hablarles sobre cuál es el índice de lectura en Latinoamérica. Al momento de estar recabando información, me di cuenta que algunos países en Latinoamérica son muy pobres en lectura. Tal es el caso de México, que su índice de lectura es de 2.9 libros por año, de lo cual un 20% es representado por la gente que solo lee por conocimiento propio. Asimismo, países como Argentina y Chile son los más avanzados en lectura, con 5.4 y 4.9 libros al año, leídos respectivamente, de los cuales de un 70% a 85% de la población lee por gusto en ambos países. Asimismo, con Brasil, que el 49% de su población lee por gusto. En conclusión, se debería encontrar la manera de fomentar la lectura y no hacerla ver como un puñado de letras en hojas, sino como lo que es realmente, un instrumento para enriquecer el cerebro. Al igual, podemos observar en la presentación un estudio realizado por el Centro Regional para el Fomento del Libro, realizado en 6 países entre América Latina y el Caribe. Buenos días, mi nombre es Karen García y retomando los datos anteriores de mis compañeros, podemos decir lógicamente que la promoción de lectura en Latinoamérica es algo de suma importancia y un tema que se debe de tratar. Una realidad es que en Latinoamérica, desafortunadamente, la mayoría de los adolescentes estamos en un sistema educativo donde hay una incapacidad y una insuficiencia en los niveles de aprendizaje para brindarnos mayoría de aprendizajes para las circunstancias del mundo de hoy en día. Así, nosotros los jóvenes, en estas circunstancias de infraestructura mal formada, no podemos tratar muy bien esta situación. Pero, ¿qué podemos hacer para que esta situación cambie? Bueno, primero que nada, yo creo que las instituciones deben de checar y verificar bien a sus docentes, checar que sean capaces de enseñarnos este tipo de acción, lo que es la literatura, y los padres deben de fomentarnos el hábito de leer, para así sentirnos atraídos a las páginas y el vocabulario que los libros nos proporcionan en sus páginas. Por otra parte, nosotros como adolescentes podemos fomentar nuestra propia iniciativa de querer aumentar nuestra lectura. En esta diapositiva podemos ver algunas acciones y ejemplos de cosas que podemos hacer para fomentar la lectura en más adolescentes. Y aparte como estas, hay muchas más pautas para estimular y promover la lectura entre los jóvenes. Hoy como nunca debemos de trabajar con herramientas que sean necesarias para adentrarnos a la literatura y así poder comprender las ventajas que nos brinda leer. Leer y enseñar a leer por gusto es lo mejor que podemos hacer hoy en día por nuestros países latinoamericanos y para así poder aumentar nuestro nivel de lectura social.
Hola, mi nombre es Natalia y voy a hablar de la importancia de promocionar la lectura. A simple vista podemos ver que a un adolescente no le llama la atención la lectura, y esto principalmente se debe al entorno donde se desarrolla, pues como por ejemplo en la escuela te encargan a veces como tarea leer un libro, y eso genera una idea errónea para los adolescentes sobre la lectura. Es por eso que promocionar la lectura debe ser de manera natural, como un hobby y no como una obligación, porque si no los jóvenes se van a sentir abrumados a la hora de leer. Y para sacar el lado bueno de esto, debemos de tomar como ejemplo a los adolescentes que sí les gusta leer, de aprender de ellos, porque sacan beneficio de la lectura que lleva consigo misma. Hay muchos mundos distintos escritos en los libros y debemos de aprender a enfocarnos en leer por gusto y no por obligación. También te beneficia no de manera estética, sino también psicológica, pues el leer es un hábito sano para tu vida y es por eso que es importante promocionar la lectura. Buenos días, mi nombre es Dana García y yo voy a hablar sobre las consecuencias de Latinoamérica que tiene un bajo nivel de lectura. La falta de capacidades lectoras en un adolescente puede influir en el bajo rendimiento escolar, también en el desarrollo del poco vocabulario, la dificultad para comprender y analizar textos, o cuando les explican un determinado tema. La ausencia de la lectura nos sustrae la posibilidad de poder elegir y también nos restringe de la experiencia vital del aquí y ahora, los límites de nuestra existencia que nos impone. En los países de Latinoamérica, la mayoría de los estudiantes tienen deficiencias en la ortografía y el vocabulario. Algunas de las consecuencias que tiene el hecho de no leer es la falta de vocabulario, la poca comprensión lectora, la poca comprensión oral, restringe la experiencia vital, el poco interés en trabajos escolares, el bajo rendimiento escolar y la dificultad para comprender y analizar textos. Debido a la falta de lectura en los países de Latinoamérica, afectan el rendimiento del lector, concluyendo que en Latinoamérica los jóvenes no tienen un hábito de leer, lo que concluye a las consecuencias antes dichas. Para concluir, podemos observar con datos e inferencias que Latinoamérica tiene un nivel muy bajo de lectura. Pudimos observar las consecuencias que esto conlleva, las acciones que podemos tomar, así como la importancia de retomar este tema y convertirlo en algo mejor. Y pudimos observar también que la lectura siempre será imprescindible. Todavía no hay mejor manera de transmitir la información. Definitivamente tenemos que cuidar nuestros hábitos de lectura y siempre ser unos lectores apasionados. Nosotros fuimos el equipo 2 y gracias por su atención.